varios años en medios de comunicación. He estado en medios impresos, en periódico, en revista, en radio, en televisión. Ahora estoy en una empresa digital que es Grupo Posta. Antes, todavía hace 20 años, el periodismo era visto, la prensa era vista como el cuarto poder. Aunque el medio diga una cosa, pero hay videos o hay fotografías o hay versiones de testigos, pues ya lo ves y ya lo que diga el medio puede ser no cierto, y entonces ahí entra el tema de la credibilidad de los medios. A partir de que sabes a quién le vas a hablar y cuál es tu público objetivo, es donde tú puedes ir encontrando un nicho de oportunidades en donde vas a ser más exitoso. El periodista puede preguntar cualquier cosa, tiene derecho y puede preguntar. Tú como contraparte, como funcionario, como empresario, como político, tú tienes también el mismo derecho a no responder. Y los medios de comunicación te pueden ayudar a potencializar mucho lo que hagas. Si eres un empresario y vas empezando, los medios de comunicación te pueden ayudar mucho a difundir tus productos, tus servicios, tu medio, tu marca. Entonces dijiste que iba a llegar una inversión de tanto, dijiste que iban a crecer tanto y luego no se llega. Es una mentira, mentiste. Oye, dijiste vamos a vender. La doctora Sheinbaum es experta en decir no me han informado, no sé, vamos a investigar, y evade la pregunta con eso. Aunque sea grave la situación de lo que le están preguntando, si me dan cifras, si me dan datos muy puntuales, es mucho más fácil que a mí se me queden a que me den una perorata de 2 horas, que me estén hablando y adornando los mensajes. En una empresa estás vendiendo un producto o un servicio y un político está vendiendo su persona, su imagen, vende la credibilidad que pueda tener y no vende algo tangible, ¿no? Pues entender que mantener una buena relación, que ser cordial, que ser abierto, que ser honesto es la mejor forma en tener posibilidades y plataformas para venderte mejor, para vender mejor tu producto o tu servicio. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigas, amigos, bienvenidas al blog Hablando de Negocios, donde les traemos información interesante y hoy es pues por demás interesante. Vamos a entrevistar a Omar Reyes. El tema de hoy es periodismo, medios y comunicación estratégica aplicada a negocios. Bienvenido, Omar, gracias por aceptar entrevista para Hablando de Negocios. No, hombre, muchas gracias a ti, Saúl. Muy contento, agradecido por la invitación y en una posición diferente porque normalmente a mí me toca entrevistar y ahora estoy en la contraparte, ¿no? En esto no tengo experiencia, de decir. Bueno, no, pero pues eres un experimentado periodista. Esto va a salir, vas a ver muy bien y vamos a presentar información interesante para la gente. Y también nos interesa que demos tips así que se aprendan y que puedan servir para nuestra actividad cotidiana, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Si nos das una semblanza de tu preparación académica, Omar, por favor. Mira, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Comunicación Corporativa, tengo ya varios años en medios de comunicación, he estado en medios impresos, en periódico, en revista, en radio, en televisión. Ahora estoy en una empresa digital que es Grupo Posta. Soy tamaulipeco, ahí estudié y ahí crecí y ahí hice todo. Tengo solamente poquito más de un año radicando acá en Monterrey. Qué bien, pues que tengan muchos éxitos por estas tierras. Gracias. Mira, ya estoy siendo exitoso, ya ando aquí en podcast y todo. Qué bien, qué bien. Oye, para comenzar, ¿cómo llegas al periodismo y qué te llevó a especializarte en comunicación corporativa y estratégica? Fíjate que siempre, desde niño, vi el perfil en la comunicación, no en el periodismo, pero en la comunicación. Durante mi niñez y adolescencia hice mucho teatro. Me tocó trabajar con importantes actores y actrices a nivel nacional. Y parecía que mi camino iba por ahí. Y ya al momento de decidir la universidad, me voy por la comunicación. Y entonces empiezo a estudiar. Y como en mi familia nadie está involucrado en la comunicación, en el periodismo, en los medios de comunicación, a mí me urgía
saber, ¿no? Y entonces desde la universidad estuve en radio universitaria, estuve en el periódico universitario, estuve en organización de eventos de la universidad, hice mi servicio social dentro de la universidad, y cuando ya me acerco hacia el final de mi carrera, de mi carrera de comunicación, yo quería involucrarme con alguna empresa que estuviera relacionada con el medio, ¿no? Y entonces se abre la puerta en el diario de Ciudad Victoria, circunstancialmente, porque realmente yo andaba buscando dónde trabajar. Empecé en una página web, por situaciones de la página web me mandan a algo en el periódico termina contratándome, y aunque yo no planeaba desarrollarme en el periodismo per se, entro a un periódico y empiezo a crecer muy rápido. A los 2 años de estar en el periódico me ascienden a jefe de redacción y era ya un puesto directivo, y yo tenía 21 años apenas, empecé ahí a los 19, y a los 21 años ya tenía un puesto directivo dentro del periódico, y empiezo a querer especializarme o a aprender más. Entro a la maestría y era la primera generación de la maestría en comunicación, y el perfil era comunicación corporativa, y entonces me voy hacia lo corporativo. Ya después de 8 años en el periodismo, pues mi trabajo me lleva a la comunicación política, y entonces decido también empezar a aprender de comunicación política, ya que estoy desarrollándome en eso, y así fue, la vida me fue perfilando más hacia el periodismo. Qué bien. Oye, y desde tu experiencia en medios impresos, revistas, en la radio, ¿cómo ha cambiado el papel del periodista en los últimos años? Sí ha cambiado, ¿verdad? Sí ha cambiado, sí ha cambiado. Justo platicábamos porque me decías, ¿cómo ha cambiado en los últimos 20 años? Y te decía, yo todavía no tengo 20 años en el periodismo. Conozco desde hace 20 años los medios porque yo ya estudiaba hace 20 años la carrera. Y ha cambiado muchísimo porque antes, todavía hace 20 años, el periodismo era visto, la prensa era vista como el cuarto poder, ¿no? Es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y la prensa es el cuarto poder. La única forma en la que la gente se enteraba de lo que sucedía, de cualquier cosa, era a través de los medios de comunicación, ¿no? Y a veces había que esperarse al día siguiente de lo que pasaba algún hecho para enterarnos de lo que pasaba. Y ahora, con la digitalización de todo, con las redes sociales, con el internet, ahora está al alcance de todos. Se ha democratizado y se ha pluralizado el acceso a la información, y entonces eso ha obligado a los medios de comunicación a evolucionar, algunos de forma más lenta que otros, pero la inercia de cómo se fueron dando las cosas en la comunicación los obligó a cambiar. Antes, te digo, ellos decidían qué se sabía y qué no, y cómo se sabían las cosas. Era un poder que tenían los medios de comunicación, ¿no? Y ahora no, porque aunque el medio diga una cosa, pero hay videos, o hay fotografías, o hay versiones de testigos que desde su celular graban y están pasando una discusión, un hecho, una pelea, o un incidente, un siniestro, pues ya lo ves, y ya lo que diga el medio puede ser no cierto. Y entonces ahí entra el tema de la credibilidad de los medios. Bien. Hoy yo creo que desde tiempo atrás se habla de crisis de credibilidad de los medios. ¿Es real o es una percepción exagerada? ¿Qué opinas, Omar? Yo no diría que hay una crisis en los medios, ¿no? La credibilidad la tenemos cualquiera, ¿no? Y entonces el tema de los medios es que antes no había quien refutara, o no había forma de investigar. Si no eras periodista y no investigabas más allá, pues no había forma de refutarlo. Además, aunque tuvieras una versión, ¿quién te iba a escuchar? ¿Dónde lo ibas a decir? ¿Qué plataforma ibas a utilizar? Ahora lo que pasa es precisamente eso, que como la información está al alcance de todos, si un medio no investiga bien y publica algo que no es cierto, tiene la posibilidad de que cualquiera lo descubra, y ahí entra lo que pudiéramos llamar crisis de credibilidad. Ahora, también las redes sociales han permitido que cualquier persona, aunque no tenga estudios de periodismo, de comunicación, pueda comunicar. El tema ahí es que entonces no tienen las bases para saber cómo comunicar. En el periodismo, cuál es el rigor periodístico de veracidad, objetividad que debe de tener. Y entonces yo, de lo que vi, puedo interpretar algo, darlo a conocer como cierto, y puedo tener muchos seguidores y puedo ser un influencer en el área de lo que sea y decir cosas que realmente no son ciertas. Y si un día se me descubre esa careta o falsedad o lado B de lo que estoy mostrando,
puede caerse, y la reputación es algo que tarda mucho en ganarse y es muy fácil en quitarse. Entonces sí, ahí podría entrar una crisis de credibilidad, pero no solamente en los medios. Cierto, qué bien. ¿Qué diferencia un medio serio de uno que busca solo los clics o hacer ruido, escándalo? Pues una parte es la seriedad del medio. Los medios de comunicación tradicionales tardaron mucho en brincar a las redes sociales y a las plataformas, ¿no? Algunos, los de mayor trascendencia, los de mayor presupuesto sobre todo, empezaron a hacer sus páginas web hace muchísimos años, ¿no? Hace 2 décadas. Y algunos más tardaron. Después vieron que también era un negocio rápido el crear una plataforma de noticias y empezar a vender espacios, empezar a vender publicidad digital. Cierto. El tema es que no todos tienen este rigor periodístico y no tienen la formación de cómo se debe demostrar y qué debe ser noticia y cómo se debe presentar la noticia. Entonces esta parte es donde ahí pudiéramos encontrar una laguna en donde estaría pasando esta situación. Cierto. Bien. Y va a evolucionar más, ¿no? Esto. Sí va a evolucionar más. El tema es que ahora con la inteligencia artificial es un brinco que se está dando, ¿no? Y ahora es mucho más fácil y mucho más rápido acceder a información, a estructurar información, a sintetizar información. Pero también ahí entra la formación, ¿no? No solamente porque tengo un negocio y ahora le digo a la inteligencia artificial que me haga una planeación financiera para mi negocio, no quiere decir que ahora yo soy ya un gran empresario y conozco de todo lo que se tenga que hacer, ¿no? Claro. A lo mejor la forma en la que me lo presenta la IA es diferente a como yo lo tengo que adaptar a mi contexto económico de la ciudad en la que estoy, de la región en la que estoy, de lo que me desarrollo, y entonces ahí entran cosas que podrían ser inexactas. En la comunicación surge igual. Es importante quién está atrás de eso, claro, inteligencia, ¿verdad? Porque la inteligencia te puede mostrar mucha información, tú tienes que tener el conocimiento y la capacidad de discernir entre qué sí y qué no lo puedo aplicar en lo que estoy haciendo. Cierto. Bien. Desde tu rol actual en Grupo Posta, ¿qué tipo de contenidos tienen hoy mayor impacto y por qué, Omar? Depende mucho del público objetivo, ¿no? Uh-huh. Si soy un medio especializado en negocios, pues probablemente sean emprendedores y empresarios quienes más me lean, ¿no? Y entonces hablar de la bolsa de valores, del tipo de cambio, de cómo se están moviendo los mercados, eso es lo que es interesante. Si mi medio de comunicación va más enfocado a la comunicación política y a hechos sociales, a lo mejor mi rango de edad va a estar entre los 25 a 45, 55 años. Si hablo del espectáculo y de la cultura, pues a lo mejor ahí va a bajar hasta los 14 a los 35 años, ¿no? Va dependiendo del público objetivo, y es algo que a veces ni los medios ni las empresas suelen definir a quién le estoy hablando y cómo le quiero hablar para entonces llegar. A partir de que sabes a quién le vas a hablar y cuál es tu público objetivo, es donde tú puedes ir encontrando un nicho de oportunidades en donde vas a ser más exitoso. Entonces, dependiendo del público es donde hay más contenidos. Ahora, en lo general, lo que ahora se hace viral es hechos inusuales, una bomba que explotó en medio de una comunidad, de una aldea en Medio Oriente, pues ya sabemos que hay guerra, ¿no? Pero el video de esa situación es algo que no es fácil de ver, que antes no te llegaba, y ahora con las redes sociales pues es muy rápido que llegue y que se difunda, y ese tipo de información, lo que es novedoso en cualquier rubro, suele ser lo que llama más la atención. Cierto. Bien. Muchos empresarios y directivos ven a la prensa como una amenaza. ¿De dónde nace ese ese miedo? Del desconocimiento y de la falta de entendimiento de qué hace la prensa. Y ahora también tendríamos que hacer una acotación ahí. Hay prensa buena y prensa mala, ¿no? Hay periodistas buenos y periodistas malos. Y creo que
el empresario, por su formación, por su estructura, pues hay información que él no quisiera difundir, y cuando llega un periodista y lo cuestiona, a veces no saben qué responder o no saben qué tanto decir, y entra este miedo a no vaya yo a decir algo que luego venga en mi contra, o que luego vayan a sacar que no es cierto, o esta parte de ahí viene el miedo. Yo creo que del desconocimiento de cómo funcionan las cosas también. Bien. Iría por ahí. ¿En qué momento una mala relación con los medios se convierte en un riesgo de reputación? También esa parte ha ido cambiando, porque antes lo que decía un medio era la verdad, ¿no? Y entonces si tú tenías una mala relación con la prensa y la prensa decía que eras una mala persona, o te retrataba como una mala persona, o como una empresa fraudulenta, pues lo que decía el medio era lo que era la verdad, ¿no? Lo que la gente conocía. Ahí era más complicado. Ahora es diferente. Sin embargo, tener una mala relación con los medios implica en que cualquier falla que puedas tener tú como persona, como empresario, como político, como parte de la sociedad civil, o con tu empresa, puede ser fácilmente cuestionado, investigado, y como ahora todo está al alcance de todos, a lo mejor pueden sacar detalles que tú no quisieras que se conociera de tu empresa. Vamos a llamar que a lo mejor yo tengo una relación con algún gobierno de cualquier nivel, y yo no quiero, por el perfil de mi empresa y por mis negocios, que se sepa, y de repente si yo tengo una mala relación con los periodistas, con los medios de comunicación, puede que me lo destapen y que me comprometa algunos de mis relaciones con otros empresarios, con otros políticos, con otro tipo de situaciones. Entonces es mejor llevar la vista en paz. Finalmente el periodista está acostumbrado, perfilado, y por su naturaleza acostumbrado a indagar y a buscar debajito de las piedras, a buscar detrás de la cortina, donde no hay tanto foco, y pues a veces todo mundo pues guardamos en el rincón y ponemos algo que tape lo que no queremos que se vea, y el periodista es especialista en ir a ver ahí donde tú dejaste algo olvidado, ir a sacarlo. Cierto. Bien. Pues esa es la labor propia, ¿verdad? Eso es a lo que se dedica uno, ¿no? Cierto. ¿Qué errores cometen con más frecuencia empresarios o funcionarios al tratar con los periodistas? Lo más peligroso es mentir. No mientas. No mientas. Sí, si no traes un dato, no lo digas. Si no quieres que se revele algo, no lo digas, no abras la puerta. Ese es el error. Mentir es el error básico. Y muchas veces un dato inexacto puede tomarse como una mentira, o un dato olvidado o impreciso puede tomarse como una mentira. Entonces no mientas. Si no traes un dato, di. Si no quieres revelar algo, vete por la tangente. Es importante ahí entender que con el derecho a la libertad de expresión, el periodista puede preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa tiene derecho y puede preguntar. Tú como contraparte, como funcionario, como empresario, como político, tú tienes también el mismo derecho a no responder. Y es ahí donde tienes que ser muy inteligente. O sea, puedo no responder de una forma amable, o puedo no responder precisamente lo que me están preguntando. Si yo no quiero revelar cuáles son mis nuevos negocios, o cuáles mis ingresos anuales, o lo que sea que yo quiera guardar en lo privado, pues no mientas, pero tampoco evadas la pregunta. Simplemente responde otra cosa. Si me están preguntando de qué nuevos productos vamos a sacar y yo todavía no quiero que se entere la gente, pues podemos tratarlo como, pues estamos evaluando, estamos haciendo pruebas, vamos muy avanzados, es en el rubro de esto, en el rubro de aquello, y vamos a seguir ajustando, queremos ofrecer un buen producto, un buen servicio. No dices qué, pero respondes. Y cierto. Sin mentir. Claro, qué bien. Pues eso sirve para evitar, luego la prensa, cómo evitar que sea peor enfrentarla precisamente con una buena estrategia, ¿verdad? Sí, claro. Sobre todo si eres una persona pública, si estás, por ejemplo, si eres un empresario y estás en cámaras, ¿no? Y estoy en la Coparmex, en la CEMIC, en la Canaintra, en lo que sea, y entonces estoy expuesto a que me cuestionen, a que me pregunten, a que me entrevisten.
es mejor entender cómo funcionan, es mejor tener un aliado también desde el área de la comunicación institucional que te dé una guía de qué y cómo abordar ciertos temas, de qué y cómo evadir otros y de cuáles es mejor no hablar. Y a partir de ahí tener una estrategia, ¿no? ¿Qué sí yo de mi empresa quiero que se sepa y qué mejor no voy a hablar? De qué sí de la organización empresarial en la que estoy o en la organización política en la que estoy quiero y puedo hablar y qué voy a buscar minimizar o irme por otro lado o sacarle la vuelta sin verme evasivo, sin verme cerrado a las preguntas. Cierto. Bien. Omar, ¿qué ganan las empresas que entienden a los medios como aliados y no como adversarios? Pues, para empezar, tienen una ventaja sobre las demás, ¿no? Lo importante es la palabra que mencionas, aliados. Los medios de comunicación te pueden ayudar a potencializar mucho lo que hagas. Si eres un empresario y vas empezando, eres un emprendedor y vas empezando, los medios de comunicación te pueden ayudar mucho a difundir tus productos, tus servicios, tu medio, tu marca, y eso puede ayudarte a construir una reputación, que es algo que es muy lento de realizar, y negarte a tener acceso, que luego pasa mucho con la digitalización y con las redes sociales, que no, yo no quiero saber nada de prensa, yo no quiero saber nada de medios, yo no voy a tener una relación con ellos, yo solo digital. Y le voy a meter mucho dinero a lo digital y ahí me voy a tratar de colocar. Sirve, claro, con una buena estrategia, claro, acompañándote de expertos, claro. Los medios de comunicación te pueden ayudar en esta otra parte de la credibilidad porque ellos ya tienen tramo en esta parte. Entonces, si presentas un producto, un servicio, que a lo mejor no lo vendes como un anuncio, sino como una nota, como un artículo, como un reportaje, suele ser una vía diferente de llegarle al público y que puede significarle interés a las personas y Cierto. Ayudarte, ¿no? A cortar ese camino. Cierto. Muy bien. Omar, muchas personas, empresarios, creen que decir algo off the record los protege. Desde tu experiencia en medios, ¿realmente existe o es un mito peligroso? Sí existe. Y te decía, también hay buenos y malos periodistas, ¿no? Buenos y malos reporteros. Entonces, si tú no tienes y no quieres tener una relación con los medios, pero luego fuera de la entrevista, que es el off the record, le quieres dar datos o quieres decir, oye, nada más no me preguntes de eso, o esto no te lo quise decir porque mira, está bien difícil y me vas a meter en un problema si se sabe esto, pero tú ya estás revelándolo y peor, tienes una mala relación o siempre eres evasivo o los tratas mal, pues ahí estás abriendo la puerta a darles armas en tu contra. Entonces, si tienes una buena relación, con toda amabilidad, con toda tranquilidad, con mucho tacto, puedes decirle, mira, nada más que por cómo se están dando las cosas, yo preferiría no hablar de este tema. ¿Cómo ves? Échame la mano. Y hablando se entiende la gente, es muy fácil. Ahora, si de plano no quieres hablar del tema, no quieres que te pregunten de eso, ni siquiera abras tú la puerta. O sea, ni siquiera digas, mira, te voy a comentar esto, nada más no lo saques. No. El periodista está buscando la información que nadie tiene para darla a conocer. Y si tú le estás dando datos, estás revelando información que no quieres que se difunda, no la digas, no la menciones. Sí, ¿verdad? Evádelo completo. Con mucho tacto y con mucha educación. Es más, hasta como un favor personal. Oye, porfa, échame la mano. De esto no me preguntes. Pero si quieres hablamos de todo esto que sí es muy público y de lo que sí quiero hablar y que sí quiero promocionar. Y tener una relación cordial, ¿no? A partir de primero tener una relación cordial y después puedes hacer eso. Y pues, como consejo, si de plan no quieres que se sepa, ni off the record lo menciones. Justo, ¿verdad? Pues sí. Bien. A lo mejor continuando con el mismo tema, ¿qué tipo de información jamás debería compartirse en una entrevista improvisada?
Ni improvisada ni planeada, una mentira. O sea, vuelvo a eso. No digas cosas que no son verdad, ¿eh? O sea, no digas porque puedes tú tropezarte con eso y después te va a perseguir, ¿no? Hay muchos, sobre todo los políticos, son muy dados a dar cifras, a anunciar cosas que apenas podrían pasar o que apenas van a suceder o que apenas están en planeación y luego no se concretan y eso queda como un dato inexacto que para términos prácticos es una mentira. Sí. Entonces dijiste que iba a llegar una inversión de tanto, dijiste que iban a crecer tanto y luego no se llega. Es una mentira, mentiste, oye, dijiste vamos a vender. A lo mejor les crece la edad. A lo mejor les crece, pues, algunos con el tiempo. No, vamos a crecer al 100% y luego te quedas en un 20% o un 50%. Es muy significativo, es muy bueno para tu empresa, pero tú diste datos inexactos. O vamos a reducir la pobreza en el estado tanto por ciento y luego no se logra y ya es una mentira. Es algo inexacto. A lo mejor te adelantaste. Entonces, en una entrevista, aunque sea improvisada, aunque sea planeada, no mientas. No mientas y si algún dato no lo tienes, hay muchas formas de decir, sin decir no sé, de decir, ese dato te lo voy a checar, déjame rectificar un dato, o si quieres ahorita terminando, revisamos este tipo de datos que me estás preguntando para no dar datos inexactos, ¿no? Evita decir para no mentir, ¿no? Pero sí, para no dar datos inexactos, ahorita lo checamos. O, fíjate que de eso no había escuchado nada, voy a investigar un poco. Sin que te exhiba como alguien que ignora las cosas de lo que tú debes estar enterado, ¿no? Pero no me había enterado, apenas me están informando. Digo, ahorita la verdad es que en la presidencia de la República, la doctora Sheinbaum es experta en decir, no me han informado. No sé, vamos a investigar. Y evade la pregunta con eso. Aunque sea grave la situación de lo que le están preguntando, muchas veces dice, lo estábamos viendo en la junta, pero va a haber un informe de eso. Y ya, no habla. Evade el tema, no miente, pero se va por otro ladito. Cierto. Lo que quiere decir esto que hay que prepararse para una entrevista, ¿verdad? Siempre hay que prepararse. Siempre hay que prepararse. Aunque no sea en vivo, ¿verdad? O sea, que no sea transmisión directa, ¿verdad? Sí. Siempre hay que prepararse, pero también siempre hay que hablar de lo que sabemos, ¿no? Y ahí cabemos en no mentir. Hablar de lo que sabemos. Entonces, si me preguntan algo que no está dentro de mi área de competencia, ser muy claros. Entonces, ese dato te lo voy a checar, pero lo que sí te puedo decir es esto y esto y esto y esto e irte por lo que sí sabes, ¿no? Prepararte es básico, no mentir es un gran tip y ahondar en los temas que tú sí manejas con facilidad. Cierto, qué bien. Desde tu experiencia como editor, ¿qué distingue a un buen vocero de uno, pues, no tan bueno? Pues el conocimiento de las cosas. La verdad es que un vocero, y para quienes tienen equipos de comunicación, equipos de vocería, de relaciones públicas, pues tienen que entender los empresarios, los políticos, que ellos son los que tienen que saber casi todo. Si no quiero revelar todo, ellos tendrían que saber casi todo, lo bueno y lo malo de la empresa o del partido político, de lo que sea. Ellos tienen que saber lo bueno y lo malo porque son los que van a prever situaciones, ¿no? Contingencias. Si yo no le dije que cometí un pecadito por ahí en el pasado, y como no quiero que se sepa, tampoco le digo, y de repente un medio de comunicación exhibe esa situación y el vocero no sabe cómo lo va a enfrentar y cómo lo va a remediar, ¿no? O cómo lo puedo prevenir. Para empezar, los equipos de vocería tienen que saber todo. Entonces, un buen vocero es el que sabe de todo, el que pregunta de todo y el que se gana la confianza del empresario, del político, de la institución en la que está, para, aún sabiendo todo, no decir nada. Y el vocero tiene que ser especialista en esto. Yo puedo saber todo, no decir nada. Ya. Y uno malo, pues, es el que no se prepara, el que no sabe, el que habla pues de forma improvisada, el que no mide las consecuencias, el que abre temas que luego después no va a poder cerrar. Algo parecido a lo que dices es esta pregunta: ¿cómo ordenar ideas cuando la pregunta es incómoda o inesperada?
Hablábamos del derecho a preguntar y del derecho a responder. O sea, tú puedes responder lo que sea. En esta parte de para no ser evasivo, ¿cómo enfrentarla? Primero tómate 2 segundos. O sea, cuando te preguntan algo, primero no te enojes. Sobre todo si es algo que es inesperado y es un tema que no querías abordar, o es algo de lo que no quieres hablar. O si ya les habías dicho antes de la entrevista, por favor, no me preguntes esto. Y es la primera pregunta que te lanza, no te enojes. Porque varias cámaras de encima se va a notar mucho que te estás enojando. Entonces no te enojes y date 2 segundos, respira, y esos 2 segundos piensa qué vas a responder, ¿no? Piensa que, bueno, si yo ya dije que no quiero hablar de algo y me están preguntando eso, me puedo ir por la tangente, me puedo ir por un ladito, buscarle la vuelta, darle la vuelta. Y lo primero es no enojarse, no te enojes, porque cuando te enojas ya no piensas con claridad y puedes tropezarte y hablar justo de lo que no querías que se dijera o que se hablara. Entonces no te enojes, respira 2 segundos y en esos 2 segundos trata de hilar ideas en las que ya hables de eso sin revelar datos, sin exhibir situaciones que no querías. Y lo más fácil es pues irte por la tangente. No me había enterado de eso, pero déjame investigar porque es una situación que no debemos permitir. Por ejemplo, y te vas por otro lado, ¿no? Lo bueno es que estamos creciendo mucho, lo bueno es que estamos teniendo muchas ventas, lo bueno es que tenemos productos, lo bueno es que ya acabamos con la pobreza en este país, lo bueno, y vete por lo bueno, ¿no? Entonces, por lo bueno, pero primero no trabajes. Bien. Oye, ¿por qué los datos, ejemplos y cifras ayudan a que los discursos sean menos largos? Porque suelen tener más efecto en las personas, en la mente de las personas por la retención. Si me dan cifras, si me dan datos muy puntuales, es mucho más fácil que a mí se me queden a que me den una perorata de 2 horas, que me estén hablando y hablando y hablando y adornando los mensajes. Sé claro, sé directo, sé puntual, da datos y cifras puntuales, datos duros le llamamos en el periodismo. Y eso te va a ayudar más a transmitir el mensaje de forma más fácil y sobre todo a que se le quede más a la gente, ¿no? Cierto. Eso sería como lo más práctico y lo más concreto. Ser muy concreto. Bien. ¿Cómo evitar el lenguaje técnico sin perder la profundidad y la credibilidad? Podríamos decir que traduciendo las cosas, ¿no? O sea, si yo no quiero perder pues la posición o el estatus que me da lo que estoy haciendo y quiero hablar muy correcto, pero que a mí quiero que se entere de lo que están hablando, es traducir las cosas. Por ejemplo, eres un experto en calidad del agua y estamos hablando de que ahorita no hay agua y estamos perdiendo 20 metros cúbicos de agua. Y eso es un dato sumamente técnico que nadie dimensiona. ¿Cuántos son 20 metros cúbicos de agua? Lo que equivale a llenar 2 albercas olímpicas. Y entonces ya te da claridad. Ahí traduces sin quitarte la formalidad, sin quitarte la seriedad de lo que estás hablando y dando el dato técnico, también da una traducción. Estamos perdiendo 20 metros cúbicos de agua, lo que equivale a llenar 2 albercas olímpicas. O estamos perdiendo en producción tal cantidad, lo que equivale a llenar 2 estadios de Rayados, ¿no? Dale una traducción a lo técnico y te va a ayudar a que la gente entienda más, sea más fácil la comprensión. Cierto. En el periodismo aplicado a negocios, ¿cómo puede una empresa contar su historia sin caer en publicidad disfrazada? Hay que ser muy claros ahí, ¿no? Porque luego queremos contar cosas y que no parezca que me estoy promocionando. Hay que ser reales, ¿no? Y esto te lo sancionan mucho tus seguidores en redes sociales, ¿no? Cuando le quieres vender algo disfrazado, como, ¡ay! Este artículo es muy bueno, yo lo uso y es una publicidad. Mejor sé muy claro, estoy haciendo una colaboración con esta empresa y este producto es buenísimo, yo ya lo probé, también lo tienen que probar. Y si hablamos de la historia de las empresas, un reportaje sobre cómo nació, cómo creció, la innovación que estás teniendo,
de la empresa, los logros que has alcanzado en el último periodo, que puede ser de 1 año, de 5 años, de 10 años, dependiendo de tu empresa, suele ser un camino más seguro para hacer publicidad de tu empresa sin que parezca que le estás vendiendo algo, ¿no? Cierto, bien. ¿Cómo construir mensajes precisamente que informen, inspiren y posicionen la marca al mismo tiempo? Creo que ahí tendremos que regresar de nuevo a saber a quién le estoy hablando, ¿no? Para entender hacia quién voy, es cómo puedo construir un buen mensaje, dependiendo de a qué me dedico, qué servicio o producto ofrezco, o qué partido político estoy vendiendo, o si estoy vendiendo a mi persona. También ahí tendríamos que entender primero a quién le voy a hablar para entonces construir el mensaje, que sea más directo el mensaje, que sea más claro el mensaje y que al final de cuentas tenga mayor efectividad. Ya, bien. ¿Qué papel juegan hoy los contenidos editoriales frente a la publicidad tradicional? Bueno, son situaciones diferentes, ¿no? La publicidad tradicional, estamos hablando, por ejemplo, de anuncios, de spot, de carteles. Y la parte editorial es la interpretación, ¿no? Muchas veces la parte editorial, la opinión de un experto periodista en algo, tiene una visión y una interpretación de eso, y es donde se diferencia. Muchas veces la publicidad tradicional está muy cuadrada y va muy rígida, y la editorialización de eso te ayuda a interpretarlo, a mostrarlo diferente, a hablarlo desde otro lado, desde otro objetivo, y es muy diferente el efecto que tiene, es muy diferente la situación. Por ejemplo, si hablamos en periodismo, pues la forma de abordar mensajes políticos, de interpretar mensajes políticos, puede darte mayor oportunidad de que el mensaje sea claro, ¿no? Si estoy hablando yo editorializando algo que dijo un partido político, algo que informó, pues el mensaje institucional va a ser muy cuadrado. Ya editorializado te da a la interpretación y a jugar con esos temas un poquito más, a sintetizarlos y a traducirlos también para el público. Cierto, bien. Desde dentro de una revista o medio, ¿qué es lo que realmente se vende? ¿Información, atención, confianza o influencia? Pues todo, podríamos decir todo en diferente medida, ¿no? Todo, pero en el caso de la revista, por ejemplo, sí tanto para el consumidor como para el empresario o la empresa, sí estás ofreciendo confianza, porque hacer un trabajo periodístico de calidad ya requiere de muchos pasos y de tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, no te voy a mentir, porque va en detrimento del prestigio de la empresa, del medio de comunicación, y entonces a partir de ahí construyes mensajes más sólidos y con más bases, ¿no? Y entonces pues también vendes la influencia, porque como con esta reputación que yo ya gané como un medio de comunicación con credibilidad, que lleva tiempo tener eso, pues también vendes esta otra parte, y vendes los espacios y vendes el alcance, ¿no? Porque a lo mejor una revista regional o una revista nacional va a vender el alcance que tiene, el poder llegar a ese consumidor, y va a ser diferente si yo imprimo flyers y los reparto. Va a ser muy diferente alguien que lo agarre, lo vea, lo guarde o lo tire, y una revista normalmente te la vas a quedar porque vas a querer leer todo lo que viene ahí, y ahí va a estar permanente o tu reportaje o tu anuncio o tu publicidad de lo que sea que hayas querido imprimir ahí, ¿no? Claro, bien. Omar, ¿cómo debe entender un empresario antes de invertir en presencia de medios? Primero tiene que entender que ya se está exponiendo, ¿no? Si estás ya publicitándote, te estás exponiendo, y tienes que entender que ya estás abriendo la puerta a que conozcan a tu empresa, porque
porque luego hay gente que quiere publicitarse en medios de comunicación, pero luego que no le pregunten nada o que no lo busquen, que no lo conozcan, porque tiene un nicho muy directo al que quiere ir enfocado, ¿no? Tienes que entender esta parte que tú ya te estás abriendo y que te estás exponiendo y que finalmente es lo que quieres, ¿no? Para que crezca tu negocio, Cierto. para que crezca tu empresa, para que crezca tu imagen, tu reputación. Ya estás abriendo la puerta y es importante entender hacia quiénes lo quieres enfocar. Sí. Pensaría que muchos fracasan al intentar comprar visibilidad en medios. ¿Qué opinas? Sí, pero vamos a no saber tu público objetivo. O sea, si compraste te quieres publicitar, tienes ahora, no sé, un juguete para niños y quieres comprar publicidad en periódicos, pues el niño no agarra un periódico y quieres ofrecer un servicio, pero te publicas en redes sociales y te vas a, no sé, a TikTok y la población mayor a quien da, amas de casa, por ejemplo, estoy vendiendo un producto, un servicio, amas de casa y me voy a publicitar en TikTok, pues a lo mejor sería más viable que lo enfocaras a través de Facebook, porque ahí hay una mayor población de mayor edad, o que tu nicho dentro de TikTok esté muy, muy enfocado para poder alcanzarlo. Entonces, conocer al público meta es base para todo lo que quieras hacer dentro de medios, dentro de publicidad, dentro de redes sociales. Bien. Cierto. Gracias. De tu experiencia en campañas políticas y comunicación institucional, ¿qué lecciones puede aprender el sector empresarial? Para empezar, que son cosas bien diferentes, ¿no? Porque luego hay muchos empresarios que empiezan a ser exitosos y que se quieren brincar a la política. Empresarios que de repente empiezan a entrar en cámaras y ahora son el presidente de la cámara de no sé qué, y eso le da visibilidad, eso le ayuda a construir una imagen, una reputación, y luego quieren brincar a la política. O los políticos que son muy buenos políticos, que les va muy bien en la política, hay muchos que les va muy bien en la política y dicen, pues ¿qué hago con lo que me ha ido bien ahora? Entonces ahora monto empresas y me convierto en empresario. Y ahí hay que entender que son cuestiones y enfoques completamente diferentes. La forma de abordar las situaciones son completamente diferentes. Y si tú, empresario, te estás brincando hacia el lado de la política, entender también que te estás exponiendo. Entonces hay muchas cosas que te van a cuestionar de ti y de tus negocios, que a lo mejor antes no estabas acostumbrado a mostrar o a exhibir, o a que te cuestionaran o a que te investigaran. Y al empezar en el lado público, que es la política, estás abriendo la oportunidad a que te indaguen. Entonces hay que entender que son cuestiones completamente diferentes, que pasando de una a otra ya no es fácil regresar. Ya no es fácil regresar a si eres un empresario y vivías una vida, digamos, privada, sí, no tan expuesta, y luego te vas al lado de la política y luego ya no fuiste exitoso en la política y ahora me regreso solamente a mis negocios. Es muy difícil que vuelvas a ser completamente una persona privada. Ya te conocieron, ya te ubican, ya cuando te vean te van a preguntar algo, y es complicado regresar a esa vida discreta que a lo mejor pudiste tener antes. Bien. Gracias, Omar. Oye, ¿y qué similitudes ves entre una campaña política y la construcción de la marca de una empresa? Pues ahí estamos hablando también de construir reputaciones, ¿no? El político se quiere vender y se quiere vender bien y como una persona confiable, honesta, de resultados. Y una campaña publicitaria para una empresa pues también se quiere vender como algo que es lo mejor, como que es lo que necesitas, como es el mejor producto, el mejor servicio. Y en ese sentido pudieran ir tener una similitud, pero con sus grandes diferencias, ¿no? En una empresa de servicio, claro, estás vendiendo precisamente eso, y en una empresa estás vendiendo un producto o un servicio, y un político está vendiendo su persona. Un político vende su persona, vende su imagen, vende la credibilidad que pueda tener, y no vende algo tangible, ¿no? Cuando hablamos de promesas políticas, no son tangibles. Hablar de yo sí voy a reducir la pobreza no es algo tangible. Se puede medir, pero la promesa como tal no es tangible.
yo sí voy a atender servicios públicos para que ya no haya basura. Si lo logra, lo vas a ver, ¿no? Pero esa promesa no es tangible. Y contrario a una empresa, pues vende servicios, vende productos que sí son tangibles. Sí, claro. Y el político puede ser temporal, pero el producto tendería a ser permanente, ¿no? Sí. Sí, aunque hay políticos que, mira, tienen 30, 40 años en la política y son más permanentes que muchos productos y servicios, ¿no? Eso también podría ser. Pero sí, un producto tú quisieras que te lo siguieran consumiendo, que siguieran teniendo y pareciera que la política es más efímera, ¿no? Que el diputado nada más tiene 3 años, el senador 6, el gobernador 6, pero hay unos que repiten y pues no se les acaba. Como los pluris que hemos visto por ahí. Y mira, muchos pluris no empezaron como pluris. Muchos en pluris empiezan como candidatos de elección y luego brincan a pluris. Y hay muchos pluris que luego cambian a campañas de voto directo, ¿no? Hay algunos que no citamos nombres en concreto porque estamos en un podcast de negocios y no de política, pero hay unos que son muy políticos, muy exitosos y que entonces han permanecido dentro de la pluralidad, pero muchas veces ni siquiera en el mismo partido político. Entonces van cambiando de partido para poder ir negociando esas posiciones pues plurinominales que no se regalan, ¿eh? O sea, no, eres plurinominal, ya te regalaron un escaño, te regalaron una curul. Pues no se regalan. En realidad hay un trabajo ahí detrás. Cierto. Bien. Estamos por terminar la entrevista, Omar, pero ¿por qué no nos dices, en un entorno de redes sociales, polarización y noticias inmediatas, qué consejo final darías a empresarios y líderes para comunicarse mejor con los medios? Hablar con la verdad y entender que la verdad tiene también diferentes aristas, ¿no? Hay verdades objetivas, hay verdades subjetivas, hay verdades interpretativas y hay verdades periodísticas, ¿no? Que son muy, muy diferentes, ¿no? Una verdad objetiva es algo que es y que es irrefutable y que lo estamos viendo, que está ahí y que no hay una forma de decir que no sucedió, que no pasó, que se cayó un edificio, ¿no? Pues la verdad es que se cayó y la verdad el hecho ahí está, es irrefutable. ¿Qué pasó para que se cayera? Puede ser una verdad subjetiva porque puede haber sido una mala cimentación, puede haber sido malos productos y ahí pudiera haber un espacio para la interpretación, ¿no? Ahí hay verdades periodísticas que si a mí viene un experto en arquitectura o en ingeniería civil y me dice se cayó porque le pegó muy fuerte el viento, no es ni una verdad objetiva, ni una verdad subjetiva, ni una verdad interpretativa, pero para mí como periodista es una verdad periodística porque un experto en el ramo me dijo que era eso y entonces para mí ya es la verdad. Y entonces entender que hay diferentes verdades pues es un buen camino para los empresarios, incluso para los políticos que se empiecen a involucrar y que empiezan a tener más exposición en medios de comunicación. Cierto. Bien, pues ¿quisieras agregar algo, Omar, que no hayamos tratado? Creo que pues hay mucho que hablar, pero hemos... Sí, pero pues agradecerte la oportunidad, Saúl, y tu público básicamente son empresarios y emprendedores. Para ellos, a modo de consejo, sería que entiendan que los medios de comunicación digitales y tradicionales son aliados, que los vean como tal, que no sean un producto desechable. No puedes comprar publicidad y luego querer desechar toda esa parte. Si tú ya te abriste a los medios tradicionales o a la digitalización, a los medios digitales, pues entender que mantener una buena relación, que ser cordial, que ser abierto, que ser honesto, es la mejor forma en tener posibilidades y plataformas para venderte mejor, para vender mejor tu producto o tu servicio. Cierto. Muy bien. Buenos tips, buenas ideas. Gracias. Muchas gracias, Saúl, por el espacio. Gracias.
Amigos, amigas, gracias por seguirnos en Hablando de Negocios, donde les traemos información variada y qué más ejemplo el de la plática aquí con Omar, donde da muchos tips que nos pueden servir en nuestra vida y para interpretar lo que nos rodea inclusive. Y pues les pido que vean nuestros artículos donde siempre tratamos de llevarle información valiosa y divúlguenla, compártanla a quien le pueda interesar, con sus amigos, con sus familiares. Que la pasen bien. Hasta pronto.